Amigos y amigas de Costa Rica, hoy les mostraremos el nefasto futuro que se vislumbra para nuestro país. Primera parte, un país que se nos derrumba. En este momento nos encontramos bajo el ataque de un movimiento internacional encabezado por grupos ateos, homosexuales y humanistas radicales que quieren borrar los principios morales que han sido la base de nuestra convivencia social. Estos grupos han tenido éxito en muchos países como el nuestro. Por ejemplo, en México y Argentina ya se legalizó el aborto, el matrimonio y las adopciones homosexuales. Acá en nuestro país, este movimiento es apoyado por la mayoría de los partidos políticos y por varias organizaciones. La Colectiva por el Derecho a Decidir, para señalar un caso, está promoviendo este calendario con alusiones directas y ofensivas a favor del aborto, la promiscuidad sexual y un Estado ateo. O el Centro de Investigación y Promoción para América Central en Derechos Humanos, CIPAC, organización que intervino en la elaboración de este manual para educadores, que se enseña en las escuelas y colegios públicos y en el cual se le dice a los niños y las niñas que la homosexualidad es normal y que debe ser aceptada como tal. O la conocida Asociación Demográfica Costarricense, que ha desarrollado una campaña con los llamados MUPIs, rótulos publicitarios que incitan la promiscuidad sexual infantil y que mezclan perversamente la figura del condón con caricaturas de niños y niñas. Estos MUPIs han estado ubicados en 80 lugares diferentes de San José, en espacios públicos, y están dirigidos a niños y niñas. Es increíble que para esto sí hay recursos al por mayor. Pero ¿estas fuerzas internacionales con sus aliados locales están teniendo éxito en Costa Rica? Desafortunadamente sí. Veamos. Segunda parte, la vida y la familia en peligro. Fecundación in vitro. Hay no menos de 3 proyectos de ley en la Asamblea Legislativa para aprobar la fecundación in vitro bajo el disfraz de los derechos humanos. Y fueron presentados por los principales partidos políticos del país. Se trata de una técnica abortiva que atenta contra la vida. La tasa de desecho de embriones con su aplicación es de un 78%. Hablamos de la tenebrosa posibilidad del almacenamiento de embriones humanos, luego congelamiento como carne de ganado, luego comercialización, un TLC de embriones humanos. La Sala Constitucional prohibió su utilización hace 10 años porque esta técnica atenta contra la vida y contra nuestras leyes. Pero acá, las fuerzas políticas que lo impulsan querían darle trámite en tan solo 22 días. Pero la palabra de Dios dice claramente que la vida inicia en el momento de la concepción. Esto está en el Salmo 139, versos 13 y 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Ley de salud sexual y reproductiva, proaborto. Los grupos proaborto están en plena campaña, con calendarios, lobby, pancartas, campañas, en fin, con todo. Señalan que el bebé en el vientre no es una persona humana, sino una parte del cuerpo de la mujer, un órgano más. Por eso los mismos grupos políticos presentaron el proyecto de ley de derechos de salud sexual y reproductiva, que no es otra cosa que la legalización del aborto. El proyecto pretende otorgar estos supuestos derechos tanto a mujeres como a niñas para abortar por cualquier razón, aun porque se sientan deprimidas con el embarazo. Incita a las relaciones sexuales desde muy temprana edad, sin importar la orientación sexual, y se abre la promiscuidad como un comportamiento natural. Autoriza el uso de la píldora del día siguiente o anticoncepción de emergencia cuando la mujer y la niña lo deseen. Pretende otorgar a los adolescentes la potestad de abortar, aún sin el consentimiento de sus padres. Es difícil decirlo, pero la legalización del asesinato médicamente asistido de niños y niñas está a las puertas en Costa Rica. Leyes de unión homosexual. Pero no solo la vida sufre ataques muy fuertes de todos estos grupos, también la familia. Diputados de los principales partidos de Costa Rica presentaron el proyecto de ley de unión civil de personas del mismo sexo. Esta iniciativa busca que las parejas homosexuales adquirieran derechos matrimoniales en todos los órdenes, bienes gananciales, pensiones, adopción de niños por parejas homosexuales, uso compartido de los servicios de la caja, permisos laborales, etc. Todo igual que el matrimonio normal. Luego presentaron el llamado proyecto de ley de sociedades de convivencia, la misma cosa con diferente ropa. La fuerza que tienen estas iniciativas hace que sea casi un hecho que lleguen a aprobarse en el corto plazo. Estos proyectos tienen la fuerza política, los recursos, la logística, los diputados, el apoyo internacional y el dinero necesario para que se conviertan en ley de la República. Leyes de penalización contra la discriminación.
La mal llamada discriminación y su mezcla manipulada con los derechos humanos es una estrategia para legalizar y legitimar la homosexualidad y la promiscuidad como algo normal en la sociedad. Por eso, dos partidos políticos con representación parlamentaria han desarrollado dos proyectos de ley para prohibir la discriminación en relación con las llamadas preferencias sexuales. La idea está clara, se busca convertir cualquier rechazo a la conducta homosexual en una forma de discriminación y penalizar cualquier rechazo con cárcel. En otros países, sobre la base de este tipo de normas, se han enjuiciado y encarcelado líderes morales y religiosos porque manifestaron su rechazo a la homosexualidad. Por ejemplo, si un ministro religioso predica en contra de la homosexualidad como una conducta no avalada por los principios cristianos, puede ser objeto de denuncia y cárcel. La persecución religiosa es inminente, está a las puertas en nuestro país. Tercera parte, el Estado ateo. Mientras se derrumba nuestro país y la moral que le hemos imprimido por siglos, a muchos de nosotros ni les preocupa lo que pasa. Los mismos grupos interesados en dar un golpe de gracia propusieron un Estado laico. Se trata de un proyecto para sacar a Dios de la Constitución. Se trata de los mismos grupos internacionales y sus aliados domésticos. La izquierda, homosexuales, lesbianas, ateos, grupos pro aborto, humanistas y la mayoría de los partidos que dominan hoy en la Asamblea Legislativa. Un Estado laico es un Estado ateo, no un Estado aconfesional. Detrás de este hay todo un combo de leyes antivida, antifamilia y antidios, que como se ha visto, están en trámite actualmente en nuestro Parlamento y cuentan con el apoyo y con el impulso de diputadas y diputados de los mismos grupos políticos de siempre. Por su lado, la Iglesia Católica está negociando un concordato con el Estado costarricense, es decir, un convenio internacional con el Vaticano para garantizar sus derechos y prerrogativas. Una vez que el Vaticano alcance la firma que requiere, el Estado laico tiene vía libre para avanzar en la Asamblea Legislativa, tiene la fuerza y tiene los votos de la mayoría de los partidos. Y ya sin el retén confesional en el Estado, estos grupos van a darnos el golpe de gracia y van a pasar todas estas leyes en contra de la vida, la familia y los principios. Lo que viene con el Estado laico ateo es que las iglesias quedarán confinadas a sus templos. Salir a la calle a predicar sus credos podría generar problemas de lo que estos grupos llaman discriminación. Hablamos de la prohibición de la predicación en sitios públicos, instituciones estatales, colegios, universidades, hospitales, cárceles, estadios municipales y otros. Prohibición de utilizar recursos y bienes del Estado para propagar un credo religioso. Problemas con las frecuencias radiales y televisivas que son del Estado, lo cual podría golpear los medios de comunicación que propagan la fe. Cuarta parte, la voz en el desierto. Ante este panorama sombrío, una voz en el desierto se ha levantado para enfrentarse a este combo de la muerte. Restauración Nacional, desde su nacimiento, ha dado la pelea y ha denunciado públicamente todo este ataque a la idiosincrasia y la moral de la mayoría de los costarricenses. Allá en el año 2005, el gobierno de entonces pretendió dictar un reglamento de funcionamiento de iglesias que implicaba el cierre tácito de la inmensa mayoría de las iglesias cristianas, sobre todo las más pequeñas. Ante el hecho evidente de que el reglamento iba a salir a la luz pública, el diputado de Restauración Nacional, Carlos Avendaño, tuvo que realizar la protesta pacífica en el Monumento Nacional para parar ese reglamento, a pesar de los ataques y cuestionamientos que recibió de diferentes sectores. Fue necesario ir a una protesta en el Monumento Nacional, porque aparte de que habían 83 iglesias cerradas, 15 con notificación de cierre, el gobierno pretendía poner en vigencia un decreto que era desproporcionado, que era desmedido, un decreto que iba a poner en peligro el 85% de nuestras iglesias. Ya habíamos hecho todas las gestiones administrativas y políticas posibles, pero no tuvimos un resultado positivo. No fue sino a través de esta protesta que logramos que ese decreto no se firmara y no se pusiera en vigencia, que logramos que se formara una comisión para analizar tanto el reglamento como las iglesias que estaban cerradas, y que dicho sea de paso, después de eso sistemáticamente todas fueron abiertas. Fue necesario una medida tan ortodoxa, pero al fin y al cabo dio resultado, y gracias a Dios no se cerraron iglesias
por aquel reglamento que era no solamente desproporcionado, sino que era un reglamento que buscaba cerrar iglesias, no regular la actividad. Actualmente, el diputado Avendaño ha tenido que enfrentarse aguerridamente a estos proyectos, generando rechazo y ataques personales en su contra. Hemos combatido proyectos de ley que han tramitado en esta Asamblea Legislativa en contra de la vida, porque nosotros creemos en el derecho a la vida de los no nacidos. También hemos desarrollado proyectos de ley a favor de la vida y estamos coordinando con sectores para tramitar un proyecto de ley que venga a combatir la infertilidad, pero en armonía con el principio a la vida. También estamos presentando una reforma constitucional para fortalecer ese vínculo del matrimonio, el matrimonio entre un hombre y una mujer. Con el concurso de la Alianza Evangélica Costarricense, desarrollamos un proyecto de ley de igualdad y libertad religiosa y de culto, con el cual pretendemos regular el funcionamiento de las iglesias cristianas y garantizar sus derechos más fundamentales. Pero los ataques no solo ocurren en el nivel de las leyes. En julio del 2011, la ministra de Salud saliente, doña María Luisa Ávila, justo antes de abandonar su puesto, dejó firmado un decreto que regula las colindancias de los templos y locales de culto. Con este decreto se generó el virtual cierre del 95% de las iglesias cristianas y las autoridades de salud empezaron a cerrar templos al por mayor. Nuevamente, Restauración Nacional, junto con la Alianza Evangélica, realizaron una intensa negociación deteniendo este nefasto decreto. Quinta parte, ¿qué podemos hacer? Pero una voz en el desierto no es suficiente. La verdad es que la fuerza de estos grupos antivida y antifamilia es mucho mayor y más poderosa. ¿Qué podemos hacer ante estas realidades? En primer lugar, debemos tener conciencia de lo que está pasando. Debemos verificar que las fuerzas partidarias que promueven todos estos proyectos y políticas son apoyados masivamente por el sector cristiano evangélico. Según una encuesta de Sid Gallup para el Diario Extra, la inmensa mayoría de cristianos evangélicos apoyan a los partidos políticos tradicionales. Y más sorprendente aún, en los partidos políticos con una ideología más enfrentada a los principios cristianos, el Movimiento Libertario y Acción Ciudadana, el porcentaje relativo de cristianos evangélicos es superior al de los católicos. Es decir, que son estos dos partidos políticos los que más fuerza electoral tienen en el sector cristiano. En segundo lugar, se debe orar. Debemos pedirle al Señor no solo discernimiento para nuestros corazones, sino también que nos mueva como país a no aprobar las leyes y desarrollar las políticas que ofenden su nombre. En tercer lugar, hay que buscar información. Llamar a nuestros teléfonos, escribir a nuestros correos, visitar nuestros sitios virtuales y solicitar información puede mantenerle consciente y avisado de todo lo que está ocurriendo en nuestra nación. Recordemos las palabras de Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En cuarto lugar, hable con sus amigos, con su familia, con sus pastores y líderes, con sus hermanos en la fe. Cuénteles sobre estas cosas, llámeles a la reflexión, a la meditación y a la acción. Por último, piense a quién va a apoyar para conducir los destinos del país, a qué partido le va a dar su voto para poner diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa y regidores y alcaldes en las municipalidades. No olvidemos las palabras de Esther 8:6. ¿Cómo podré permanecer tranquila viendo el gran mal que viene sobre mi pueblo? Ha llegado el momento de actuar, de defender los principios que usted defiende, de concientizar a otros, de empoderarnos como personas temerosas de Dios. Ha llegado el momento de tomar las riendas de nuestro país y marcar un rumbo de paz, misericordia, solidaridad y benignidad.